Bueno, les agradezco el ánimo. Para mí fue una sorpresa súper grata darme cuenta de que el libro estaba causando este ánimo, porque es un libro que trata de solucionar un problema bien importante que tenemos hoy en día en la iglesia cristiana. Entonces quiero hablarles un poco de eso y que en esta clase que es introductoria podamos dar las bases de cómo hacer este, no lo voy a llamar curso, sino acompañamiento de lectura y que lo podamos entonces organizar y también responder sus dudas de cómo avanzar. Espero que hayan podido leer la introducción y el prólogo. ¿Es así? Supongo que sí. Sí, 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 por supuesto. Sí, sí. Leído, Fantástico. sí. sí. ¿Alguien tuvo problema en comprender lo que salía ahí, la introducción y el prólogo? ¿Debería ser lo ¿No? más fácil del libro? Sí, está clarísimo. ¿Es realmente fácil o estoy equivocado? Con toda sinceridad, dígame, por favor. Yo creo que no es tan difícil. Yo creo No, que se va a poner más difícil, sí. Creo. está bien planteado. Sí, está muy clarito. Eso Ok. está clarito, solamente que hay que comprender ciertos conceptos, ideas que sí, yo por lo menos tuve que leer más de una vez la explicación que da sobre la buena ciencia, este concepto de entre el creacionista y el no creacionista, ahí lo tuve que leer un par de veces para entenderlo, y eso lo Ya. encontré increíble, sí. Yo Perfecto. yo a decir verdad, y voy a ser bien sincero, porque en realidad no me parece tan simple como lo esperé. Y digo como lo esperé porque en uno de los textos yo recuerdo haber leído que el pastor dijo que esto era un libro preparado para el cristiano común. Me sentí como no común en realidad. Eh, De Poco hecho, de común. hecho, de hecho, en la página 17 yo anoté ahí, o sea, no anoté, remarqué un texto que lo leí 4 veces Ya. y no logré entenderlo. Así que quizás cuando tengamos un tiempito ahí, en algún momento lo leo y ahí podrá explicarnos, pastor. Probablemente la mayoría lo entendió, pero a decir verdad, para mí ha sido un desafío este libro. Bueno, me alegra, me alegra. Entonces con los desafíos. Para eso está esta clase, ¿no es verdad, pastor? Exactamente, para eso Esa es está la esta idea. reunión, para tratar de Yo, ayudarles. yo cuando leí sobre básicamente el tema de que tú mencionas al pastor Juan Valdés, que conocemos acá en Estados Unidos, eh, sobre la posverdad, me pareció de que muchas personas no podrían entender con una frase lo que se refiere a la posverdad. Y por lo mismo hablamos a ver si quedaste a lo mejor de enviar esa charla del pastor Juan Valdés, en el cual muchas personas van a poder entender más en profundidad el concepto que se instauró ahí en la Universidad de Cambridge hace unos años. Eso. Perfecto, ni un problema. Tan pronto termine esta clase, les voy a mandar el link de esa charla que está mencionando Carlitos. Ahí la tenemos en nuestro canal YouTube. Y es bueno que todos tengan acceso a ese canal porque hay mucho material que les puede interesar y es todo gratuito. Así que tan pronto termine la clase, mando ese link y por supuesto todos ya tienen esta presentación para que puedan tomar apuntes o lo que quieran, ¿no es cierto? Eh, bueno, para hoy tenían que tener leído el prólogo y la introducción, como ya he dicho. Esta es la sesión 00, así le pongo siempre a la introducción y para conocernos un poco. Cualquier pregunta un poco más específica que tengan, pueden hacérmela directamente en un chat privado, ¿no es cierto? Ustedes ahí a través del chat general del grupo pueden recoger mi teléfono, mi celular, y entonces tener una interacción privada conmigo si lo desean para poder resolver alguna duda. Pero la mayor parte espero que la podamos completar aquí en las sesiones. ¿Qué nos está moviendo esto? Muy bien. No olviden, por favor, que este comentario o esta parte del comentario que es los orígenes
es la primera parte de un comentario al libro de Génesis, a todo el libro de Génesis, en 4 volúmenes. O sea, son más de 1000 páginas para comentar un libro fundamental como el libro de Génesis, un libro fundacional, estructural. Entonces, es importante que ustedes sepan eso y que con el tiempo, si quieren, puedan completar la serie con la vida de Abraham, la de Jacob y la de José. En los orígenes hay una fuerte interacción con las ciencias, especialmente por ¿cómo se dice?, la contribución de mi querido amigo Ricardo Bravo, que en algún minuto espero poder invitarlo si es que él tiene tiempo y que lo conozcan también. Y en los demás volúmenes vamos a tener, o sea, hay una especial interacción con los descubrimientos de la arqueología. Entonces no es tanto con la ciencia dura, matemáticas, físicas, químicas, cosas así, sino más bien con la arqueología. ¿Cómo haremos esta lectura acompañada? Como les dije, este material está escrito en sencillo. ¿Alguien tiene aparentemente un eco o está conectado a otro celular? Por favor, pongan sus sesiones en silencio para que entonces no se produzca esto y la abren cuando quieran participar, hacer alguna pregunta. Cada semana deberá leer una cierta cantidad de páginas que voy a ir asignando y también tienen que leer esa misma parte en la Biblia. Para esta sesión no era necesario porque es una introducción y para la siguiente tampoco es necesario leer algo en la Biblia porque vamos a hacer una introducción a Génesis. Pero para las siguientes, por favor, lean en la Biblia y también lo que se dice en el libro, o sea, el comentario. Y aquí hay algo que es bien importante. Yo le dije que este comentario está escrito en sencillo. ¿Qué significa eso? Que traté de colocar en un español común toda la terminología técnica que hay tanto en Biblia, teología o las otras ciencias. Pero sí, sigue siendo un asunto relativamente técnico. Cuando uno va al médico, a veces tiene que pedirle que le traduzca algo, ¿no es cierto? Pero igual ellos hablan en su lenguaje. Y así es en toda área del saber. Por lo tanto, es natural que algunas cosas, a pesar de que traté de simplificarlas, no se entiendan directamente. Además, como hay un trabajo de interpretación bíblica, hay muchas cosas que salen del hebreo. Génesis fue escrito en hebreo y por lo tanto, claro, las explicaciones no son directas. Lo que sí les quiero pedir es que si aparecen términos que, aunque están en español, no los entienden, no esperen a la clase para preguntarme qué significa, sino que aprovechen y lo googleen, ¿no es cierto? Si hoy en día es tan fácil. Les doy un ejemplo. Tal vez ustedes van a leer en algún momento más la expresión Septuaginta. Eso es muy común en los estudios bíblicos, hablar de la Septuaginta. Y claro, no me imagino que nadie haya nacido sabiendo lo que es la Septuaginta. No creo que alguien haya aprendido a leer en la Septuaginta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, uno googlea y por lo menos le va a aparecer en Wikipedia una definición sencilla de lo que es la Septuaginta. Y así con el texto masorético y tantos otros términos de carácter bíblico que es como se llaman, ¿verdad? Cuando yo fui al médico una vez, yo le dije, mire, me duele la paleta. Y el médico me dijo, ¿qué le duele? La paleta, por aquí atrás. Y él me dijo, omóplato. Entonces, claro, bueno, ese era esa era la forma técnica de decirlo, pero para mí era paleta. Bueno, el punto es que así mismo le va a pasar con este lenguaje. En caso de que hayan jóvenes o niños que no les cuesta más el lenguaje o ni siquiera hayan leído la Biblia, yo aprecio mucho el interés, pero creo que corresponde a los padres que puedan traducir toda esta información a ese nivel para que entonces ellos lo puedan aprovechar, ¿ya?
Anote, por favor, las preguntas que le van surgiendo para que las podamos trabajar durante las sesiones, y en las sesiones vamos a destacar lo más importante de la sección. O sea, voy a traer un resumen, eso es lo que van a ser las presentaciones, para que tengan una idea de qué es lo que deberían haber subrayado, qué es lo más importante de la sección que leyeron. Algunas notas introductorias. Aquí voy a citar de la página 11 del libro, una parte del prólogo que corresponde al doctor Bravo, esta cita. ¿Por qué es tan relevante contar hoy con un buen libro teológico y apologético acerca del Génesis? Las razones son múltiples, pero al menos 3 de ellas son muy relevantes. En primer lugar, la verdad pasó a ser un concepto relativizado en el siglo pasado. Toda la gente decía, la verdad es relativa, depende, lo que ya es un error, pero ahora pasamos a otro nivel y pasó a ser un concepto objetivamente inexistente en la actual era de la postverdad en que nos encontramos. Ahí les va a llegar ese link para que puedan saber de un experto como el doctor Valdés qué es este concepto de la posverdad en que nos encontramos. En segundo lugar, porque la fe cristiana en la actualidad es la que más ataques recibe en el mundo, muy por encima del judaísmo o el islamismo. De hecho, uno de los mayores blancos de ataque contra el cristianismo es el libro de Génesis. Atacar o negar la verdad bíblica del Génesis es sin duda una estrategia fundamental de los enemigos de Cristo y su iglesia, porque si se relativiza o destruye el Génesis, entonces los orígenes y fundamentos de la escritura caen. Por eso les puse esta pirámide invertida. Aquí están los primeros 11 capítulos de Génesis, que es lo que vamos a estudiar. Esto forma la introducción de Génesis. Por lo tanto, si ustedes destruyen esta base, destruyen Génesis. Pero Génesis es el fundamento del Pentateuco, vale decir, de los primeros 5 libros de la Biblia. Y si ustedes destruyen esto, que es la formación de la nación de Israel, la entrega de la ley, las bendiciones y maldiciones, el sistema sacrificial, etcétera, etcétera, si ustedes destruyen eso, destruyen todo el Antiguo Testamento. Y si se destruye el Antiguo Testamento, no tenemos la base para la venida de Jesús y todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ustedes destruyen esta primera base y es como un juego de dominó, ¿no es cierto?, en que va cayendo todo por su propio peso. De manera que es tan importante lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a establecer bases, fundamentos. Y no me refiero solo hoy día, sino a través de todas estas sesiones. Y en tercer lugar, dice el doctor Bravo, surge también el fuego amigo, ¿no es cierto?, entre comillas, que es representado por cristianos liberales y sincretistas. Liberales significa que no tienen un concepto de la Biblia como el que tenemos nosotros, es decir, que la Biblia es inspirada por Dios y que es palabra de Dios, y sincretistas en el sentido de que mezclan diferentes tipos de creencias. Como decimos acá, todos los buses les sirven. Entonces, eso no es así. Para nosotros tiene que estar mucho más claro y definido cuál es la verdad. Entonces, este fuego amigo son de personas que creen algo parecido a nosotros, pero no tan parecido en realidad, quienes señalan que el Génesis no es literal, sino literatura figurativa. Y en eso sí vamos a tener que profundizar hoy día un poco. ¿Qué es esto de literatura literal y literatura figurativa? Tome en cuenta lo siguiente, por favor. Esta es una nota del doctor Juan Valdés. Una vez que examinamos nuestras creencias y descubrimos que son válidas y están justificadas, nuestras creencias se convierten en convicciones. Ahí está la nota de donde lo saqué, que está en la página 15 del libro. Esto es realmente muy importante porque yo no sé lo que ustedes han creído antes acerca de Génesis. Tal vez leyeron los primeros capítulos y dijeron, mira, esto parece como más bien un cuento que se relata a los niños, como una historia media, no sé, fantástica,
pero no debe ser tan cierto, ya que la ciencia está totalmente en contra de esto. Bueno, yo no sé cuáles han sido sus convicciones anteriores, pero el punto es que si tienen una fe bíblica, a través de estas sesiones pretendo que las solidifiquemos. Y cuando esas creencias empezamos a notar que están plenamente justificadas y que es una mentira de que estén contra la ciencia o que la ciencia ha demostrado que son falsas, muy por el contrario, vamos a ver que están completamente demostradas, bueno, completamente es demasiado exagerado, pero están fuertemente apoyadas por los descubrimientos científicos. Yo sé que lo que va a producir eso en ustedes es que sus creencias se vuelven convicciones. Y ahí está lo que en una oportunidad, me acuerdo, yo conversaba con Ruby y Pamela, de cuál es el aporte de este libro, y es solidificar la fe de los cristianos en la palabra de Dios. Muchos tienen dudas para creer en las promesas de Dios que están contenidas en la Biblia, porque si no tienen fundamentos, si no tienen una base sólida, si hay partes de la Biblia que en realidad están equivocadas, ¿cómo puedo yo creer otras partes que a lo mejor también están equivocadas? Por eso espero que este material les provea una verdadera solidez, convicción. Por tanto, además de la interpretación de los pasajes de la Biblia, que ese fue mi trabajo en el libro, se incluyen 7 capítulos de evidencias científicas. A eso se refiere la apologética. Apologética es el apartado de la teología que se dedica a las evidencias. A veces también se llama evidencialismo. Entonces, el doctor Bravo, Ricardo, ¿no es cierto?, va a trabajar 7 capítulos, o ya los trabajó, por supuesto, están en el libro, donde ustedes van a encontrar argumentos que tienen este carácter de apología o de defensa. Muy bien. Sigo un poco más. Ahora quiero entrar en una pequeña definición que va a ser importante para ustedes, para que puedan leer lo que viene del libro y entender por qué tenemos que partir con esto. ¿Qué es la inspiración de la Biblia? Yo me imagino que más de una vez ustedes lo han escuchado, porque aparece así en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, etcétera, etcétera. Pero la palabra importante aquí es inspirada por Dios. Si ustedes no han tenido alguna clase de teología sobre la Biblia, tal vez entonces han escuchado esta palabra, pero no saben exactamente qué significa. Permítanme definírsela. Esta definición la estoy copiando de este libro, también de mi autoría, que también está en Amazon, Claves para una vida abundante. Es un resumen de 16 doctrinas fundamentales de nuestra fe, en un lenguaje también sencillo, haciendo lo más sencillo posible, algo que puede tomar cientos de páginas en un tratado de teología. Entonces, la definición de inspiración es la siguiente. Al decir que la Biblia es inspirada por Dios, afirmamos que Dios exhaló, esa es la palabra inspirada, es la palabra exhalar. Dios exhaló su palabra sobre los escritores originales y cuidó que la pusieran por escrito sin error. Eso es sumamente importante. Por lo tanto, los escritos originales fueron inspirados plenaria, eso significa en todas partes, por todos lados, en los 66 libros de la Biblia y en cada uno de los versículos. Y verbalmente, eso significa en cada palabra, incluso en las conjugaciones de los verbos o el modo de los sustantivos. Entonces, es una definición súper importante esta. La Biblia fue inspirada, libre de error, y la inspiración abarca toda la Biblia
y cada palabra. Es decir, Dios inspiró las palabras, no solo los conceptos, aunque dio libertad a los escritores para expresar lo que les revelaba en sus propias palabras, cuidando que no incurrieran en errores. Esto está sacado de este libro, Claves para una vida abundante, la página 37. Eso, hermanos míos, es una definición súper sencilla, pero necesaria de lo que significa la inspiración. ¿Y por qué es tan importante esto? Fíjese en lo siguiente. ¿Es inspirado Génesis? Si nosotros decimos que toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces Génesis, que es el primer libro de la Biblia, debería ser inspirado también. Por supuesto, si Génesis es palabra de Dios, entonces es inspirado. Si ustedes me dicen, yo creo que la Biblia, incluyendo Génesis, es palabra de Dios, ustedes me están diciendo que es inspirada por Dios. Y viceversa. Si ustedes me dicen que Génesis no es inspirado por Dios, entonces me están diciendo que Génesis no es palabra de Dios y deberíamos sacarlo de la Biblia. ¿Se fijan? Ahora bien, déjenme darles un ejemplo. ¿Importa que Moisés fuera o no el autor de Génesis, digamos, para decir que es inspirada? La respuesta es sencilla. No, no importa. Podría haber sido otro el autor, porque lo importante es que haya sido inspirado el autor, no específicamente una persona. Pero, aquí hay un pero muy importante. Resulta que en el Nuevo Testamento Jesús dijo que Moisés escribió estas palabras, que Moisés escribió Génesis, así como el resto del Pentateuco. Y si Jesús lo dijo, ¿eso es inspirado o no? Yo creo que sí. Entonces, aunque no podamos saber directamente quién fue el autor de Génesis, porque Génesis no parte diciendo, yo, Moisés, escribí esto. No lo dice. Por lo tanto, muchos han tratado de negar que Moisés fuera el autor. Pero si Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, y eso también es inspirado por Dios, entonces, ¿cómo podemos nosotros poner en duda lo que dice la Biblia en otras partes? Mire cómo dice Juan 5:46. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y Jesús se estaba refiriendo a la Torá, o sea, a los 5 primeros libros de la Biblia, lo que nosotros llamamos Pentateuco, los judíos lo llaman la Torá, la cual, por supuesto, incluye Génesis. Así es que Jesús dijo, Génesis fue escrito por Moisés. ¿Eso es inspirado? Ciertamente. Entonces, cualquier persona, se diga cristiana o no, que diga que Moisés no escribió Génesis, aunque parezca un detalle insignificante, está poniendo en duda las palabras de Jesús. Y eso para un cristiano verdadero, creo yo, es inaceptable. En Lucas 24:44, Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nuevamente, Jesús afirma que Moisés fue el autor de todo esto. ¿Podemos nosotros negarlo? No. Y eso vale para todas las demás cosas. Cada vez que nosotros encontremos que Jesús valida algo del Génesis, significa que Jesús auténticamente creía en eso. Y eso nos dice, esto es inspirado por Dios. Si alguien lo niega, si alguien dice, no, la verdad es que Jesús es muy buena onda, pero estaba equivocado en esto. Para nosotros, eso es una herejía, eso es una mentira. Y ahí es donde les pido que vayan teniendo claro que a veces
nos pasan gato por liebre. A veces personas muy cultas, muy eruditas, en distintos libros que podemos haber leído, dicen estas pequeñas frasecitas como, bueno, sí, es cierto, pero no podemos tomar tan en serio estas palabras porque en el fondo corresponden a una cierta época donde había mucha ignorancia y por lo tanto ahora que estamos en el siglo XXI con una tremenda cantidad de información, no podemos creer esas cosas que creía aquella gente primitiva. Eso que parece tan culto, tan snob, no es otra forma, no es otra cosa que una tremenda mentira y una gran herejía. Así que vamos a poner atención a esos pequeños detalles. Miren, por ejemplo, algunos ejemplos, o vamos a ir entrando en la inspiración divina de Génesis. Si Génesis es inspirado, entonces lo que dice es la verdad, no una posibilidad, porque es palabra de Dios. Para entender lo que dice, necesitamos interpretarlo, por supuesto, adecuadamente, respetando el género literario usado por el autor. Ya vamos a hablar de eso. Hay diferentes géneros literarios a través de la Biblia. Tenemos que conocer el de Génesis e interpretarlo con cuidado. Por ejemplo, el Salmo 90, verso 4, dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En ese salmo, ¿ustedes qué me podrían decir? ¿El Señor está afirmando que para Dios un día es exactamente 1000 años? ¿Alguien que quiera participar? No, es una comparación, es cómo. Es cómo. Exacto. Por eso le subrayé el son como y otra vez el cómo. Esto es característico de la literatura poética. En la literatura poética tenemos figuras, tenemos símbolos, tenemos ese tipo de literatura, ¿no es cierto?, que no pretende ser directamente una narrativa, sino que son comparaciones. Cuando uno dice en una poesía hoy en día, esta mujer es hermosa como una flor, no estoy diciendo que la mujer sea una flor, estoy comparando la belleza. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mismo lenguaje nos ayuda a entender cuando una porción es poética o figurativa o cuando es literal, narrativa, en prosa, digamos. Mire lo que dice Génesis capítulo 1, versos 11 al 13. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Qué me dicen? En ese pasaje, el día, al final, en el versículo 13, ¿el día es figurativo o es literal? Se ve que es Literal. Literal. ¿Por qué? ¿Cómo saben que es literal? Porque dice fue, Porque todo el justamente lenguaje, especifica, Tarde, la todo el mañana. lenguaje está en término narrativo literal y además describe el día con tarde y mañana en la última, el versículo 13. Exactamente, Haciendo Carlitos. Eso una es. O sea, comparación. aquí no tenemos una comparación como acá. Aquí toda la narrativa habla de cosas perfectamente naturales que son ajustadas completamente a la naturaleza. Y cuando llegamos acá, nos dice, esto es lo que ocurrió en el día tercero. Y para que quedara más claro que esto ocurrió en un día literal, o sea, un día de 24 horas, dice, y fue la tarde y la mañana. ¿Cómo podría un día figurativo tener tarde y mañana? ¿Cómo podría un día de 1000 años
digamos, como compara aquí el Salmo 90, tener tarde y mañana. ¿Se dan cuenta? Entonces, la misma sección de la Biblia nos cuenta, nos dice, nos da la pista para saber cuándo estamos en un lenguaje figurativo y cuándo estamos en un lenguaje literal. Lo que dijo Jesús es súper importante. Para nosotros es lo más importante. O sea, independiente de lo que una persona interprete cuando está leyendo la Biblia, si Jesús dice algo, eso es. Y si nosotros ponemos en duda lo que Jesús dijo, bueno, la verdad es que mejor cámbiese de religión porque somos cristianos, o sea, los que siguen a Cristo, ¿no es cierto? Más claro, creo yo, echarle agua. Así es que, mire, Jesús mismo citó o se refirió a cada uno de los primeros 7 capítulos de Génesis y consideró como un hecho literal e histórico la narración, por ejemplo, de Adán y Eva como la primera pareja. Aquí está en Mateo 19:3-6, esto que tengo subrayado. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es una cita completamente literal, completamente exacta, de Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Entonces, Jesús creía que esto lo escribió Moisés y además creía que fue realmente así. Entonces alguien viene y dice, no, pero es que Moisés o el que haya escrito Génesis en realidad estaba usando un lenguaje para adaptarse a la ignorancia de la gente de hace miles de años, pero en realidad no pretendió decir que al principio hubo una sola pareja, porque todos sabemos que los seres humanos somos producto de la evolución, que primero un protozoo y no sé, y se fue haciendo cosita a cosita, y llegó a ser un primate, y el primate llegó a ser un ser humano. Todos sabemos eso porque la ciencia lo ha demostrado. Entonces el lenguaje de Moisés es completamente figurativo y es para adaptarse a la ignorancia. Y Jesús hizo lo mismo, también se adaptó a la ignorancia de su tiempo, pero ninguno de los dos pretendió decir eso. ¿Qué deben hacer ustedes conmigo? Echarme de la iglesia, pues, hermanos míos, porque eso está mal. Eso está mal. Si cada uno puede agarrar la Biblia y sacar lo que se le ocurre y distorsionar las palabras porque no le parecen según su concepto filosófico, sociológico o científico, entonces está dañando la escritura, la está manoseando. Si Jesús dijo esto es porque él creía que Génesis capítulo 2 fue una narrativa literal y que realmente así ocurrió. Y yo prefiero creerle a Jesús, que murió y resucitó por mí, que creerle a cualquier científico o persona inteligente o burra que diga otra cosa. Sigo con ejemplo de lo que Jesús dijo. Ahora nos vamos a Lucas capítulo 11. Fíjese que en este pasaje Jesús, leo el 51 para ahorrar tiempo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Jesús estaba acusando a la gente de su tiempo de que querían matarlo a él como habían matado a los profetas anteriormente. Y pone como ejemplo desde Abel hasta Zacarías. ¿Tendría sentido esta cita de Jesús si Abel o Zacarías no hubieran existido? Sería un ejemplo sumamente burdo de Jesús, porque si él hubiera creído que esta era una historia legendaria, pero que estos personajes en realidad nunca existieron, obviamente tampoco nunca murieron en realidad. Pero Jesús estaba esperando que a él lo mataran en realidad,
Y él estaba hablando de personajes reales de la historia de Israel, Abel y Zacarías. Abel aparece en la narrativa de Génesis en el capítulo 4. O sea, nos dice que Jesús no solamente creía que el capítulo 2 era literal, como vimos anteriormente, sino también el capítulo 4. Y no solo eso. Además, Jesús creía en lo que dice el relato de Génesis del capítulo 6 al 9, lo creía literalmente, porque mira acá, en Mateo capítulo 24, versos 38 al 39, porque como en los días antes del diluvio, mire, Jesús, que no era un ignorante, creía que el diluvio existió. ¿Cuántas personas ha escuchado usted que niegan que el diluvio realmente ocurrió? Por más inteligentes que sean esas personas, no son más inteligentes que Jesús. Y Jesús creía que el diluvio ocurrió. Él dijo, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, Jesús creía que Noé realmente existió, que el arca realmente fue construida y que Noé se salvó en el arca del diluvio. Vale decir, Jesús aceptó la narrativa de Génesis capítulo 6 al 9 como totalmente literal. ¿Quién puede hoy en día atreverse a negar estas palabras simplemente porque no ha encontrado alguna justificación científica según sus precarios estudios? Porque ustedes van a ver en el comentario que todo eso tiene una enorme base científica. Jesús también creía en lo que ocurrió un poco más adelante, ya no en el capítulo, ¿cómo se llama? En el capítulo 1 al 11 de Génesis, sino en el capítulo 19 de Génesis, que aparece en el libro de la vida de Abraham. El juicio sobre Sodoma y Gomorra. Mateo 10:15 dijo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, Jesús creía que lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, esa lluvia de fuego y azufre que mandó el Señor como castigo por la enormidad del pecado de aquella zona, Jesús creía que eso realmente ocurrió. Pues si Jesús lo creía, yo lo creo, aunque todavía se debate dónde estuviera la ciudad de Sodoma y Gomorra, y hay arqueólogos famosos que piensan que podría estar sepultada en una parte que hoy está cubierta por el Mar Muerto, pero la verdad es que no se han encontrado vestigios, y sin embargo entonces uno tiene que tomar una postura y decir, bueno, Jesús creía en eso, aunque no se ha encontrado la ciudad de Sodoma y de Gomorra, la ciudad, digo, ¿voy a creer en eso o no? Conclusiones. A la postre, toda la autoridad o la autoridad de toda la Biblia está en juego cada vez que tomamos una postura dubitativa en relación con Génesis 1 al 11. De hecho, Génesis es citado unas 200 veces en el Nuevo Testamento, y de ellas aproximadamente la mitad corresponden a los primeros 11 capítulos. Esto lo cito de la página 17, o sea, de la introducción. Una forma clara en que Jesús mostró su plena confianza en las Escrituras fue tratando su contenido como hechos plenamente históricos, a diferencia de los pensadores modernos que la ven como una mera mitología. Concretamente, de las 200 citas del Nuevo Testamento a Génesis, 63 corresponden a los primeros 3 capítulos, 14 alusiones son de los capítulos sobre el diluvio, 25 citas fueron hechas por Jesús mismo acerca de Génesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. 17, 18, 19, 28 y 31. O sea, Jesús prácticamente citó
todo Génesis. Esto es una cita que está en la página 18, en la nota 6. Y cuando me refiero a las páginas, estoy hablando de las páginas del libro impreso. Si alguien compró la versión Kindle, le va a costar un poco más encontrar esto, pero bueno, ese es el problema de tener un Kindle. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta aquí. Hago una pausa. Preguntas, por favor. Abran su micrófono y comenten, porfis. ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que está súper clara la No, explicación creo que está que has claro. ido dando, y yo pienso que ayuda mucho a todos en lo que hemos leído del libro. Yo estoy claro. Gracias. Excelente. Pastor, Sí. también decir que el libro 1+1 es de una gran ayuda también como para poder entender un poco esto, lo que está explicando respecto al, al contexto, digamos en general, sobre la literatura, cómo está escrito el libro de Génesis, etcétera. Es bastante más amplio de a lo que se refiere, pero es una gran ayuda también para los que lo han leído. Gracias, Susi. Gracias. Lo que pasa es que las personas que están fuera del país no tienen ni idea que es el libro 1+1. Entonces se complica un poco, pero es un material que manejamos en la iglesia para ayudar a los hermanos a comprender cómo fue escrita la Biblia y cosas así. El que lo quiera, se lo regalo, no hay ningún problema, se puede compartir. ¿ya? ¿Y Pero cómo se eso puede es, obtener? Perdón, ¿cómo se puede obtener ese libro? me escriben nomás y yo se los mando. Le mando el link para que lo bajen gratuitamente. No hay Oh, ningún problema. perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto? Pastor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Diga. Ahora, ¿me escucha? Sí, te escucho. En la página 10, ahí menciona una cita, el doctor Bravo, pasado la mitad de la página, Génesis 3:15. Sí. Y ahí dice, por su parte, Génesis 3:15 es un maravilloso resumen del Evangelio en un solo versículo. Yo me voy a Génesis 3:15 y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañán. Me cuesta que en ese Génesis 3:15 se resuma el maravilloso, se resuma el Evangelio en un solo versículo, pero a lo mejor es mi capacidad de no entender. Ese versículo se ha llamado el protoevangelios, en el sentido de que es un resumen realmente del Evangelio, pero hay que interpretarlo para entenderlo. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 3, ahí lo vas a entender completamente. Ah, perfecto. Así que sigamos leyendo nomás y va a quedar claro. Paciencia, Iván. ¿Quién más quería decir algo? ¿Yo? ¿Sí? ¿Acá? ¿Me escucha? Sí, pero no sé quién es. Cecilia. No te estoy ubicando. Espérame. Parece que no le puse o poner el hablante, entonces se me pierde. ¿Pero quién es? Cecilia. Sí, hola. Ya. A la Ahí está, derecha hola. está la vista. Hola. Ya te pillé. Sí, aquí hay en la parte donde dice que tomemos en cuenta, habla de Juan Valdés. Lo encontré extraordinario lo que dice que una vez que examinamos nuestras creencias podemos llegar a tener la convicción. Pero me gustaría saber más también quién es Juan Valdés, porque así como conocemos a Ricardo Bravo, también saber un poco más de alguien que va a estar siendo citado. Sí.
Oh, bueno, la verdad es que cito del orden de 100 personas o más a través del libro y no se las voy a poder presentar a todas, pero Juan Valdés es un hermano que nos presentó Carlito Jiménez en una de las noches de esto de Coinonía, y él Sí. vino a hacer un trabajo de apologética. Él es un doctor en apologética y, y fue realmente muy buena la charla. Y me puse en contacto con él y él me mandó de regalo un par de libros suyos, y uno de esos libros que me pareció muy bueno, que es el que cito ahí, la verdad que lo recomiendo mucho. El libro se llama Cómo pensar. Y bueno, él es un doctor entonces, es cubano, pero ha vivido toda su vida en Estados Unidos, en Florida. Así es que él trabaja en estos ministerios de respuestas en Génesis. Es una persona de mucho aporte. Y le regalé uno de estos libros de Génesis también para que lo tenga, sobre todo porque lo cité a él. Y todavía no me ha dado su feedback, pero espero que pronto. Yo hablé con él, pastor, yo hablé con él ya y está esperando en algún momento tener también el tiempo y sumarse para estar con nosotros en algún día jueves, ya, perdón, miércoles, ya, en este curso. Ah, qué interesante. Qué Así bueno. que ¿Y él pudo leer el libro? ¿Te hizo algún comentario? está en eso, está como yo. No sé en qué página irá él ya, pero sí, está leyendo el libro y lo encontró extraordinario. Mandó saludos, felicitaciones, ya, y sí, tuve la suerte de conocerlo en un retiro de la Iglesias Bautistas de la Florida el año pasado, que fuimos a una ciudad llamada Ocala, ¿ya? Aquí en la Florida, y ahí entonces estuvimos 3 días, me parece, fue con alojamiento, fue de campamento ahí. Y realmente a mí me impresionó la charla, la temática, y me empecé a conversar con él y tuve la posibilidad de invitarlo a la iglesia nuestra en Cape Coral, la primera iglesia bautista hispana de Cape Coral, y de ahí parece que no sé si ese será la conferencia que está en YouTube de IPD, puede ser esa, ¿ya? Sí que en vivo y en directo. Y la verdad es que también lo invitamos, como bien dices, a uno de los tantos Zoom de Koinonia Internacional, que es el último lunes de final de mes, el último lunes del mes, los Zoom de Koinonia, y el Señor ahí nos ha regalado este calibre de invitados. Yo lamento que realmente, y doy mi aviso, de que esa reunión yo creo que no habían más de 10 o 15 hermanos. Y eso es realmente una vergüenza. Eso. Gracias, Carlito. Muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Pastor, yo creía que le habían regalado café. Juro. Ya se me pegó, usted sabe. El Okay. hermano Juan Valdés es cubano, pero la verdad es que es un americano. De hecho, el libro Cómo pensar está solo en inglés. Pero tú, Cindy, que manejas el inglés, te sería sencillo. Está en español. Está en Ahora ya español. está en Él me español. regaló, sí, él Te me lo regaló la regaló versión allá. en español. En Está original traducido. solamente estaba en inglés. How to Sing. Así se Qué llama. genial. Sí. ¡Qué bueno! ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Me falta un poquitito para terminar la sesión de hoy. Yo solamente escribí una nota, Pastor, en una parte del libro, pero no sé, una volada mía, pero decía que Dios estaba en la irrupción de la historia, era como Él había irrumpido en la historia. Y me puse a pensar, eso me hizo pensar, y pensé que como que discrepo, porque yo pienso que Él es la historia. Entonces como que me fui en esa... Claro, te Porque fuiste en la antes que bola. él, me fui en la bola. Porque claro, porque irrupción de la historia es cuando él inició la historia. Como que ahí me fui en una bola, una tangente.
No, no, discrepo contigo, Cindy, porque Dios creó la historia, pero el hombre rechazó a Dios, lo sacó de su historia, y Dios ha irrumpido en la historia humana a través de los diferentes siglos para hacerse notar y para llamarnos de regreso. Si no fuera así, la verdad es que nosotros mantendríamos a Dios completamente fuera del mundo. Y eso es lo triste, por eso el mundo necesita a los evangelistas, a los misioneros, a los hombres y mujeres que prediquen el evangelio. Todas esas son Bueno. verdaderas irrupciones de Dios en el mundo. Bueno, ¿alguna última pregunta para terminar? Y después al final voy a dar otro espacio para preguntas. ¿No más? Ok, sigo un momento más entonces. ¿Cómo debemos interpretar la Biblia? Quiero hablarles brevemente del método histórico, gramático, literal y literario. ¿Por qué me voy a meter en este problema? Hay un curso que está en estas clases gratuitas de nuestro canal YouTube de la iglesia que se llama Métodos de Interpretación Bíblico. Y creo que, no me acuerdo cuántas clases hice, pero son del orden de 8 o 10 tal vez, no sé. Pero ahí explico con mucho más detalle cómo trabajar, cómo interpretar la Biblia. Pero ahora es importante hacer una breve nota, porque muchas personas abren la Biblia y de alguna manera creen que es cosa de leerla y uno la va a entender de inmediato. Eso sería así si fuera una especie de libro mágico, pero la Biblia no es un libro mágico, es el libro de las revelaciones, precisamente de las irrupciones de Dios en la historia humana. Entonces es un libro que está situado en la historia y hay que comprender esa historia para poder realmente comprender las palabras que están allí. No es cosa de abrir simplemente la Biblia e interpretar lo que uno quiera. Si yo les pasara un periódico escrito en alemán acerca de una noticia que ocurrió en Berlín en 1850, probablemente no entenderían nada. ¿Por qué? Porque no manejan el alemán, porque no saben lo que estaba ocurriendo en Berlín en 1850, o sea, les falta un montón de contexto. Cuando interpretamos la Biblia, que fue escrita hace miles de años y en otro idioma, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, evidentemente necesitamos esas herramientas. Necesitamos conocer los idiomas originales, lo que pasaba en aquella época, y por lo tanto necesitamos algún método que nos permita a todos llegar a las mismas conclusiones. No se trata de buscarle un sentido más profundo a lo que dice la Biblia, sino entender lo que está allí escrito. Y para eso, el método científico, por así decir, cuando hablamos de ciencia, significa algo que se puede reproducir, que todos lo pueden hacer. El método científico para interpretar la Biblia se llama método histórico, gramático, literal y literario. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Histórico, o sea, la historia, es el análisis de la época histórica en que se ocurrieron los eventos. Segundo, es la época en que escribió el autor, que no es lo mismo. Moisés escribió Génesis, por ahí por 1500 a.C., pero los eventos que narra en Génesis ocurrieron muchísimo antes. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos dos contextos históricos. Y además está la época de los receptores originales, que en este caso son las personas que vivían con Moisés. Y finalmente está la época del lector actual, o sea, nosotros, donde tenemos que hacer una traducción de lenguaje, traducción de costumbres, traducción de muchísimas cosas.
para poder entender. Esa es la atención que tenemos que ponerle a la historia. Segundo, la gramática. Génesis fue escrito en hebreo. Por lo tanto, tenemos que poner cuidado en la gramática hebrea. Ustedes me dirán, pero yo no sé hebreo. Bueno, por eso existen las traducciones al español. Y los que la tradujeron, y tenemos más de 40 versiones diferentes de traducciones de la única Biblia que hay, que está escrita el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, ¿no es cierto? Las 40 versiones diferentes nos ayudan a entender lo que les costó a los traductores de interpretar lo que decía el pasaje. Literal significa que toda la escritura debe interpretarse como literal. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiso decir. Él no quiso darnos una especie de acertijo, una adivinanza. Él nos quiso dar una revelación. Entonces lo que Dios dijo a través de las personas que escribieron es información, es revelación, literal. Sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, para interpretar literalmente debe respetarse el género literario para no caer en literalismo. Y les voy a dar algunos ejemplos para que entiendan lo importante que es esto. Literario, ¿por qué pongo el tema literario? Porque aquí decimos que es importante respetar el género literario. Los géneros más frecuentes en la Biblia son la narrativa, lo que nosotros llamamos prosa, la poética, ¿no es cierto? Todo lo que es poesía, la profética apocalíptica, que usa generalmente algo de narrativa y mayormente poesía. Así fue escrito los profetas del Antiguo Testamento y el Apocalipsis. Dependiendo del genio literario de los diferentes autores, o sea, de la habilidad de los autores, muchos otros recursos literarios fueron usados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, el género son estos, pero los recursos son otras cosas, como las metáforas, los símiles, las analogías, las parábolas, los quiasmos, los inclusios, los paralelos, las repeticiones, los juegos de palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho de esto. Entonces, el biblista, en este caso yo, que hace el trabajo de interpretar el texto, trata de colocarlo en un español lo más simple posible y mostrar al lector lo que se usó por el escritor original para llegar al texto que tenemos hoy. ¿Se fijan? Pero hay que respetar todo esto del aspecto literario para realmente trabajar bien la Biblia. Ahora les doy ejemplos para que les quede más claro. Miren acá. ¿Cómo sabemos cuando es lenguaje figurado o simbólico, que es lo mismo, o cuando es lenguaje literal? ¿Cómo se sabe? Miren, por ejemplo, este pasaje de Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Quiso decir el Señor que Él es una especie de catarata, que Él es una especie de pozo. Quiso decir que es una vertiente. Tenemos que interpretar esto literalmente así. ¿Realmente Dios es agua? No, ¿O aquí no, hay un lenguaje figurado? ¿Qué dice? figurado, Figurado. un lenguaje figurado. ¿Se dan cuenta? Ustedes lo notan casi automáticamente, porque nadie diría que Dios es una fuente de agua, pero Él se compara a sí mismo con una fuente de agua para que la gente le quede más claro lo que quiere decir. Yo soy el proveedor de sus necesidades, sobre todo en gente que vive en parajes tan secos y desérticos. El agua es un recurso vital. Entonces ellos entendieron muy fácilmente. Dios le dice, yo soy la fuente de agua viva.
y ustedes me dejaron a mí, y lo que hicieron fue cavar cisternas rotas. ¿A qué se refería eso? Que buscaron otros dioses, buscaron otras cosas aparte de Dios. Entonces, de manera muy natural, entendemos que aquí hay un lenguaje figurado. A ver si es tan fácil en otras partes. Miren aquí. Algunos ejemplos de lo que Jesús usó. En Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué significa eso? Otra vez Jesús se creía una fuente de agua. Figurativo. ¿No es cierto? No creo que Jesús abriera la boca y le salía un chorrito de agua como una fuente. No, eso sería literalismo. Eso sería interpretar el lenguaje figurativo como una absoluta figura de realidad. Eso, hermanos, es lo que se llama literalismo, es ir más allá de lo literal para hacer una exageración. Entonces, cuando uno detecta el lenguaje figurado, lo que tiene que hacer es encontrar el significado, lo que quería decir con ese lenguaje figurado. Y lo dice tan pronto sigue, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Alguno de ustedes le corren ríos por el interior? Yo creo que no. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí hay lenguaje figurado, aquí hay lenguaje figurado. ¿Y qué es lo que quería decir con el lenguaje figurado? Que pronto recibirían el Espíritu Santo, que lo sentirían como si tuvieran dentro de ellos una catarata de agua viva. ¿Me siguen? Amén. Amén. Entonces, esta es la manera en que uno interpreta la Biblia. Literal no significa literalismo, significa respetar el género literario y las figuras literarias. Otro ejemplo, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo. O sea, Jesús era una marraqueta, un pedazo de pan francés. No creo, ¿no es cierto? No creo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne. Ahí está la explicación, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, él usa una figura literaria sobre otra figura, para al final decir: yo voy a morir en la cruz y el que cree en mí es como comerse mi cuerpo y que es como el pan que da vida eterna. Apropiarse, claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, las figuras literarias sirven muchísimo para que quede más grabado en la cabeza, porque obliga a que el cerebro haga este ejercicio de descubrir el significado. Esa es la función de las figuras literarias. Sería fome decirlo así plano. Yo soy el que se muere en la cruz y el que cree en mí, listo. No, él lo puso de esta manera para que nos esforcemos en entender, pero al final igual es claro. Y un último ejemplo, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Otra vez, no creo que Jesús fuera un foco. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bello. Todas estas son figuras literarias que ocurrieron, fíjese si uno mira el contexto, ocurrieron en la fiesta de tabernáculos, que en hebreo es Sukkot, ahí tiene la palabra, así se escribe transliterado, así se escribe en hebreo, y es importante porque en la fiesta de Sukkot se derramaba agua, por eso Jesús habló del agua. Por supuesto, la gente tenía comidas comunitarias, por eso habló del pan, y se llamaba también la fiesta de las luces, porque durante las noches se prendían faroles y se hacían
reuniones familiares y bailes comunitarios, y como era la fiesta de las luces, Jesús aprovechó y dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando uno entiende el contexto, las figuras literarias se hacen todavía más claras. Y eso es la Biblia, mis hermanos. Eso es, así. Pero todo mensaje debe interpretarse al final literalmente. Lo que quiso decir el pasaje es la verdad, es lo que dice. Ahora, Amén. hablemos del género literario de Génesis, donde estamos metidos estudiando. El hebreo de Génesis fue escrito claramente en narrativa histórica, no en poesía, no en profecía, no en apocalíptica, no, en narrativa histórica. Todos los expertos en hebreo concuerdan con eso, no es una idea mía. Esto es, todo el mundo que sabe de hebreo dice esto. Segundo, con frecuencia el autor, que de verdad es un experto, Moisés, es brillante. Con frecuencia usó recursos literarios para aclarar o enfatizar ideas, pero sin romper la estructura narrativa de base. La estructura narrativa de base es narrativa histórica. Las figuras literarias que usó son, por ejemplo, inclusios, quiasmos, paralelos, repeticiones de palabras, juegos de sonidos de palabras, etc. Todo eso se lo voy diciendo en la medida que ustedes van leyendo el comentario. Y espero que aprovechen eso porque a través de las figuras literarias es donde el mensaje surge más bonito, como si se abriera una flor. ¿Ya? Pero el trabajo del estudiante bíblico es descubrir eso, no tratar de encontrar significados más profundos más allá de la narrativa histórica, porque la gramática nos dice que fue escrito en narrativa histórica. Cuando el autor usó o citó otro género, lo hizo explícito. Por ejemplo, en el dicho de Lamec, en Génesis 4, ese trocito está escrito en forma de poesía. Y cualquiera que sabe un poquito de hebreo se da cuenta que allí cambia de narrativa histórica, cambia a lenguaje poético. ¿Ok? Y en español, para que nosotros nos demos cuenta, ustedes si abren la Biblia en ese pedazo se van a dar cuenta que tiene unos parrafitos más cortos y como que pegan unos saltitos, ¿no es cierto? Y es porque el traductor trata de decirnos que ese pedacito ya no es narrativa, sino que es poesía. Así que donde ustedes vean eso, que se parece a al formato de los salmos, eso no es poesía, sino que es narrativa. Por tanto, comprendiendo el recurso literario particular en que nos encontremos, Génesis debe interpretarse dentro de las características de la narrativa histórica, la cual pretende decir que los hechos relatados ocurrieron literalmente. Esto es todo por hoy, es lo que yo tengo que decir, así que paro un ratito para preguntas. Todavía nos queda un rato de tiempo, normalmente vamos a terminar a las 9:30, así que estamos súper bien de tiempo, tenemos media hora para conversar. Y les aviso que para la próxima sesión, por favor, tienen que tener leídos las páginas 25 a las 75, o sea, exactamente 50 páginas, que son los asuntos introductorios. Para mí, esa es la sección más difícil del libro. Siempre las introducciones son las más difíciles, los asuntos introductorios, porque son asuntos bien técnicos. Son necesarios, pero técnicos. Entonces, si ustedes pueden entender esa sección, todo el resto del libro va a ser más fácil. Los escucho. Preguntas de lo que hemos visto hasta hoy. Les recuerdo que están la mayoría silenciados. Tienen que abrir el micrófono para compartir.
Saludos, pastor. Sí, me parece genial toda la explicación, el preámbulo, si se quiere, a lo que vamos a estar analizando. Ok. Me parece bueno, algo que me llamó la atención hace un año atrás, un poquito más. Estuve dando discipulado a una persona y esta persona era católica. Yo no le dije, hacete evangélico, no, le estaba presentando al Señor, le dije, estudiemos la palabra. Y entonces le dije, estudiemos con tu Biblia, porque esta persona me decía, pero es que yo tengo mi Biblia católica. Está bien, pues estudiemos tu Biblia, porque se trata de que conozcamos a Jesús. Y cuando nos ponemos a leer su Biblia, en un momento yo tomo el Génesis, en la presentación, y estaba leyendo la versión Nueva Jerusalén de la Iglesia Católica. Y es interesante porque ahí en la presentación que hace, en pocas palabras, el que hace la introducción a la Biblia en esa versión dice que nosotros venimos finalmente del mono. Y yo me quedé como, ¿qué estamos? O sea, ¿qué pasó? Y estaba aprobado por el Papa no sé cuánto. Pero en la misma, si alguien tiene a mano la versión de la Biblia Nueva Jerusalén la Católica, dice exactamente esa declaración, que en pocas palabras es que venimos del mono, y dice exactamente esas palabras, ¿no? Entonces, nosotros creemos que Dios en el tiempo fue creando y hasta que llegó al Homo sapiens y finalmente llegamos nosotros, donde Dios nos inspiró la vida. Hace una mezcla de todo, y lo que usted está haciendo ahora es tan importante porque puede haber ese tipo de mezcla también en muchas personas, y es importante para nosotros que estamos tomando esto, saber que lo que estamos hablando tiene un fundamento bíblico, ¿no? La ciencia puede tener su propia lógica, aunque la ciencia es totalmente contradictoria, además, porque la gran cantidad de la ciencia es una ciencia teórica y se contradice con el principio de la ciencia, que teóricamente la ciencia es de práctica, ¿no? Como usted decía, debería ser reproducible. Entonces hay muchos aspectos que son pura teoría. Pero me llama la atención y me gustó mucho esta presentación inicial que usted hace porque nos ayuda a sentar base. Nuestro fundamento es Cristo, y Cristo mismo validó cada uno de estos aspectos presentándolos como aspectos históricos. Entonces, quizás nosotros podemos decir, pero es que no existen rastros del Arca de Noé todavía, no existen rastros de Sodoma y Gomorra, que podemos discutir muchas cosas, pero yo creo que Cristo es el Señor. Si Cristo es el Señor, Él está diciendo que eso es verdad. Y si Él está diciendo que eso es verdad. O sea, no es un tema de historieta. Y me ayuda como cristiano a tomar darle mayor fiabilidad, digamos, en este sentido al Génesis, tomando en cuenta ese vínculo. Cristo mismo lo afirmó, lo confirmó. Amén. Muchas gracias, Josías. Tremendo comentario, le agradezco harto. Y de eso se trata, establecer bases firmes, sólidas para cristianos que pudieran estar, o sea, yo no pienso que ustedes estén endebles, pero que tal vez nunca se han enfrentado a la disyuntiva de decir, yo realmente estoy seguro de lo que creo o tengo mis dudas. Más preguntas. Estamos recién partiendo. Yo quería hacer un comentario y contar algo que me pasó cuando era maestra de niños hace hartos años. Llevaba pocos añitos en la iglesia, y me tocó presentarle a los chicos, a los preadolescentes, contarles la escena de Jericó, del muro de Jericó. Y todas las vueltas y todo lo que hizo el pueblo de Israel y todo lo que tenía que hacer. Entonces, de verdad que me recordó mucho, estar leyendo este libro me recordó mucho esa situación, porque yo decía, ¿habrá sido cierto? Yo no tenía gran conocimiento, bueno, tampoco lo tengo, me falta mucho, 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 pero dudaba un poco de lo que yo misma estaba leyendo en la Biblia. Y yo decía, esto es una historia para niños, o es verdad. Entonces me acordé tanto de eso, y creo que es tan necesario este libro, porque en el fondo me marca o me ayuda a que los fundamentos sean verdaderamente fundamentos, sobre todo en estos tiempos
donde uno necesita argumentos, porque tú te encuentras con cosas que de verdad, yo sé que el argumento no cambia a las personas, ni las transforma, es el Señor, pero es necesario que nosotros tengamos los fundamentos claros y el por qué y cómo sucedieron. Y así que yo feliz leyendo este libro, de verdad, es un libro diferente de los cursos, de los libros que hemos leído suyos, así que súper agradecida. Qué bueno, Susi, muchas gracias. Sí, definitivamente este no es una novela, pero les va a ayudar posiblemente más que una novela para el resto de su vida cristiana. Ujú. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta acá. Ok. Cuando estamos leyendo que es género literario de Génesis, hay una parte que dice que el autor usa con frecuencia recursos literarios para aclarar y enfatizar ideas. Ahí también pone, por ejemplo, inclusos, quiasmos, paralelos. Eso, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Entiendo las repeticiones de palabras, juegos de sonido, palabras, pero los inclusios y quiasmos paralelos. Mira, en la medida que van leyendo el libro, la primera vez que ocurra, lo defino en la nota. Voy a hacer una nota en el libro, abajito. Entonces, la primera vez que ocurra un quiasmo, o que yo mencione que aquí hay un quiasmo, abajito va a estar la definición. La primera vez que mencione que va a aparecer que aquí hay un inclusio, va a estar la definición. Y cuando aparezcan las repeticiones de palabra, todo eso, ustedes van a ver que la voy a destacar, se las voy a explicar. Entonces no se preocupen, cuando venga lo van a encontrar. ¿Bien? Y después de eso, si aún no les queda claro, me lo preguntan. Perfecto. Amén. Paciencia, es igual que Iván. Sí. Sí. Algo más. Yo espero que con todo esto se animen cada vez más y no les desanime. El libro no fue escrito como una novela, ¿me entienden? No es así como el drama de los orígenes. No pretendo hacer eso. Pretendo realmente meterles en estudio bíblico en una forma que no existe en español. No van a encontrar ningún libro en español que esté ligada la erudición bíblica con la erudición científica. No lo van a encontrar. Yo creo que ni siquiera en inglés lo van a encontrar, porque he rebuscado por todas partes para tener el material necesario para escribir esto y no lo he encontrado. Entonces estoy hablando de que ustedes están teniendo algo único. Y por eso les insto también y les ruego, si compraron el libro, dejen algún comentario. Si van a dejar un comentario malo, no dejen nada. ¿Ya? Pero si quieren hacer un buen comentario, se los agradezco. Y también que lo compartan con otras personas, diciéndoles, mira, de verdad es algo que necesitas leer. Te va a costar, ¿no es cierto? Tienes que ponerle empeño, pero va a ser importante para tu vida. Esa era publicidad aparte. Pero, Hay una mano levantada. ¿dónde? ¿Quién quería decir algo? Equipo. Ahí, la Nata, el Tito o la Pati, ¿quién? Sí, yo, pastor. Es un comentario, la verdad, y quiero darle las gracias, la verdad, por por este libro y por este tiempo que vamos a tener para poder aprender. Yo tengo hartas preguntas sobre Génesis y quiero como enfatizar en lo que dice la introducción del libro, que a mí me ha tocado verlo, vivirlo. Incluso hay tanta ignorancia y se ha generado tanto sincretismo en las iglesias por la ignorancia en las escrituras, por no leer las escrituras, por no escudriñar en ellas. Entonces, he visto como incluso a través de esto de que entre un día y el otro día, en el primer capítulo de Génesis, algunos predicadores dicen que pueden haber pasado millones de años.
y de esa manera también se le da énfasis a la existencia de los dinosaurios y la vida prehistórica. Entonces, todo esto finalmente hace que nos desviemos del foco de por qué fue escrito Génesis. Que la idea es que Génesis nos lleve al centro de la Biblia, que es Cristo. Correcto, Y he Nata. visto también Déjame hacer una nota. Lo que estás diciendo es correctísimo. Hay que encontrar el objetivo por el cual fue escrito Génesis, y eso es lo central. Sin embargo, la meta de este comentario es mostrar que pueden tener confianza en cada palabra de Génesis, no solamente en el aspecto central o el objetivo por el cual fue escrito, sino que todos los datos que aparecen ahí, el hecho que fueran 6 días de creación y el séptimo que reposara, el hecho de que la primera pareja tuviera una cierta cantidad de hijos, de que hubo una cierta cantidad de tiempo, por lo tanto, sabemos hace cuánto fue creada la tierra y, y que el diluvio realmente ocurrió y que ocurrió la dispersión de Babel y todas esas cosas, que puedan tener confianza en lo que la Biblia dice, porque por este sincretismo y esta confusión que tú estás relatando, muchos cristianos han optado por decir, si ni siquiera mis pastores están seguros, entonces mejor me quedo con lo central, el mensaje bonito. A lo mejor el resto fue escrito como para niños, como decía la Susi, y no vale la pena tenerlo en cuenta, y por lo tanto la ciencia sí tiene razón. Aquí hubo millones de años y hubo una evolución y nosotros descendemos de los primates y qué sé yo. Y esa confusión mata a la iglesia, verdaderamente la mata. Entonces le quiero, a través de este libro, no solamente relatar el objetivo central de Génesis, sino la veracidad e importancia de cada palabra. Sigue, Sí. Nata, por favor. Pastor, y justamente eso era la segunda parte de mi comentario que tiene que ver con eso. Yo me he topado con mucho bombardeo hoy a través de las redes sociales, en YouTube, en distintas plataformas, donde el pueblo islámico, el pueblo judío, eh, argumenta en contra de la Biblia cristiana. Que también es lo que dice la introducción, lo primero que usted nos decía de cómo recibimos los ataques, los cristianos recibimos este ataque, y ellos aseguran que la Biblia cristiana, o sea, claro, la Biblia cristiana, ni siquiera los cristianos estamos de acuerdo cuántos libros tenemos, como la veracidad, y entonces ellos muestran de que la verdadera Biblia es el Corán, y por otro lado, los judíos dicen que la verdadera Biblia es la que está en hebreo y que fue distorsionada por el cristianismo. Entonces, es súper importante porque usted lo ha tocado en las últimas predicaciones cuando nos ha enseñado de cómo el judaísmo ha intentado hoy día meterse también en las iglesias cristianas, y por ignorancia muchos han cedido, y es súper fuerte los argumentos que ellos tienen para decir que la Biblia, que Jesús no es el Mesías y que la Biblia es falsa. Entonces, que tengamos este recurso, de verdad es como un regalito que deberíamos aprovechar, porque no deberíamos solamente, o sea, no deberíamos seguir tomando lechecita, tenemos que esforzarnos para poder empezar a digerir alimento más sólido. Así es, te Solo eso, agradezco Pastor. mucho, Nata. Sí, la verdad es que es muy importante tu comentario. Para que ustedes sepan, el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y que usan los judíos es exactamente el mismo que usamos nosotros. Es el texto masorético y ese es el que se traduce al español. Nosotros no inventamos otra Biblia.
usamos exactamente el mismo que usan los rabinos. Y el Corán es un escrito del siglo VI después de Cristo, que fue ampliamente influido por el judaísmo y por el cristianismo. Y por el rechazo de ambas corrientes es que los partidarios de Mahoma se separaron y formaron su propia ideología. Entonces está muy lejos de la verdad, de que el Corán fuera, no sé, más antiguo o más certero que la escritura. Sería tan loco como decir que el libro de John Smith, de los mormones, tiene la calidad de la Biblia. Eso sería un absurdo espectacular. Lo mismo el Corán. Pastor, perdón, una última cosa con lo que usted dice. Probablemente no sea el afán de nosotros como creyentes o ponernos a estudiar el Corán o a estudiar quizás el judaísmo, pero si conocemos verdaderamente nuestra base, la Biblia, nuestro fundamento, entonces, como usted decía el sábado, vamos a estar preparados para que ninguna corriente nos mueva el piso. Sí, importante. Gracias. Bueno, ¿alguna otra cosa? Yo de verdad espero que puedan persistir. Este curso debe ser edificante para ustedes en forma, como diríamos, indirecta. Hay cursos donde todo lo que está escuchando es directamente edificante, pero en este, el hecho de tener, de darse cuenta del privilegio que tenemos con la escritura, de lo firme que es, de lo veraz que es, de lo grande que es nuestro Dios, eso es lo que va a provocar en ustedes un cambio que yo sé que al final de estas sesiones va a ser notable. Ustedes van a ser una persona ahora y otra persona al final. La persona que es ahora es una persona que tiene mucha confianza en Dios y la Biblia, pero la persona que va a ser al final es una persona que tiene una convicción en lo que cree. Para eso van a tener que esforzarse un poquitito, pero la recompensa es grande. No, está tremendo, pastor, esto. Yo le soy honesto, esto me cayó, esto fue un regalo. Esto que yo lo siento como un regalo. Amén. Sí, porque fíjese, yo le comento que yo llegué aquí, fíjese cómo llegué yo aquí a este momento. Yo, yo fui a visitar a mi papá a Pichilemu, él vive allá. Él es venezolano también, pero él vive en Pichilemu. Eh, Justo a la iglesia que yo fui allá en Pichilemu, conocí a Cindy y a Luis también, que estaban son del parte del grupo de adoración. Eh, y de verdad conseguí, mira hasta donde llegué, conseguirme con esto, o sea, haber acudido a la iglesia de allá de Pichilemu, la iglesia bíblica cristiana, y llegar a este conocimiento. Yo he estado leyendo la Biblia con un plan de lectura, eh, que bueno, yo me congrego acá también, en la Iglesia Vida Sobrenatural, de aquí en la ciudad de La Plata. Y bueno, yo he elegido un plan de lectura muy personal, bueno, que leo versículos, tal. Y del 1 al 11, que justamente va a ser el objeto de estudio de estas clases, a mí personalmente me impactó mucho una parte que hablaba sobre el arrebatamiento de Enoc, esa parte en concreto. A mí, yo dije, bueno, por ahí investigando por mi cuenta también, sé que a través de ese arrebatamiento de Enoch, hay unas cuestiones también del por qué fue arrebatado. Y sabemos de algunas prácticas extrañas que hay en el mundo ahora también, donde Enoch fue testigo de eso y lo reflejó. O sea, tuvo una función, pero ahora es como que estar aquí ya me siento como que vamos a tomar lo máximo de lo mínimo. Siento que va a ser algo así.
Bueno, Vamos a espero que se cumplan todas sus expectativas, mi hermano. No, a mí esto, no sé, me pone hasta nervioso esto, pero me voy a sumergir porque lo necesito esto. Esto, la primera impresión fue buena. Me parece maravilloso. Excelente, pues mi hermano, yo creo que podemos llegar hasta acá. Cuando sean las sesiones normales, vamos a terminar normalmente a las 9:30, pero es posible que de pronto nos pasemos un poco, o a veces va a ser más corto. Cada uno, por favor, siéntase libre. Si tiene algún compromiso, si necesita cortar antes, hágalo, no hay problema. Las clases van a quedar grabadas, entonces las puede repasar después. Si en alguna oportunidad no puede venir, le agradezco que me avisen como para saber por qué no están viniendo. Y las clases nuevamente quedan grabadas para su provecho. Si alguien quiere abandonar el curso porque no le gustó o lo que sea, no hay ningún problema, solo avíseme también para saber, para tener ese feedback. ¿Les parece? Sí, sí, perfecto. ¿Todos bien? Amén. Maravilloso. Poquito como el agua viva. Entonces, hagamos ahora una pequeña oración para terminar y nos vamos al sobre, como decimos acá, ¿verdad? A la camita. A renovar las fuerzas. Sí, pues. Ustedes han visto aquí a esta mujer maravillosa que está como en las sombras, mi esposita. ¿Ah? Ella me acompaña en toda cosa que yo hago y está metida aquí al lado mío en esta cosa, pero calladita como una estampilla. Así que le voy a pedir a ella que haga la oración final. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos tantas gracias porque sin duda estamos buscando conocerte, estamos buscando llegar, Señor, a tu revelación, Amén. a la palabra verdadera, Señor, y estamos acá en este curso, Señor, expectantes, realmente expectantes de lo que tú quieres hablar a nosotros, de cómo nosotros tenemos que interpretar tu palabra, de cómo nosotros tenemos que leer tu palabra, Señor, para que esta palabra llegue a nuestra mente y además a nuestro corazón. Necesitamos, Señor, conocerte más. Necesitamos poder escudriñar las escrituras, Señor, y este curso que nos habla de los inicios, Señor, de cómo son nuestros inicios en el mundo a través de Adán y Eva, Señor, nos ayuda a conocerte mucho más. Queremos que no solamente tú nos hables a través de estas 2 horas que estamos acá reunidos, sino que a la medida que nosotros vayamos abriendo cada hoja del libro, Señor, y al mismo tiempo, paralelamente, leyendo las escrituras, tú te reveles a nosotros. Amén. Buscamos, Señor, tu revelación, buscamos, Señor, que tú nos hables. Y estamos, Señor, con nuestros oídos atentos, porque no queremos, Señor, perder lo que tú quieres decirnos. Sí, sí. Ayúdanos a que nosotros podamos estar sintonizados contigo, Señor, con lo que leemos, con lo que tú nos quieres hablar. Buscamos más de ti, Señor. Esta es una de las formas que hemos encontrado para que alguien nos guíe a través de la palabra, Señor, para poder entender más y queremos sacar el máximo provecho de este grupo, Señor. Ayúdanos, háblanos, Señor, revélate a nosotros, Señor. Estamos expectantes y oramos, Señor, en el nombre de Cristo, con agradecimiento de poder tener esta instancia, Señor, para poder conocer más tu palabra y entre todos ser guiados hacia la verdad, Señor. Oramos con agradecimiento en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.